buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaporte. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Catástrofes están sucediendo en vivo en esta mesa. Eso tiene que ver con estamos de festejo, casi diría, porque hoy hay equipo completo. Acabamos de volcar un vaso de agua, como puede suceder. Arriba de una zapatilla. Bueno, cerca. Pero todavía no hay tragedia, solo hay alegría en este estudio por estar todos juntos. Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lori? Aquí limpiando el desastre. Siempre hago esto. Menos mal que no era vino tinto. Qué Gracias. mancha, además de todo, ¿no? Aquí estamos. Y entonces le voy a decir... Bienvenido a Franco Metaza, te hemos extrañado. Bueno, yo también los extrañé mucho estar acá con toda la familia de La Patriada, así que bueno, ya estamos de vuelta y con algunas novedades. Para los que no están enterados, tal vez Franco estuvo, bueno, ambos están viajando y bastante, pero justo a Franco le tocó viajar, especialmente en días en que nos tocaba hacer el programa. De eso, de hecho, vamos a estar hablando hoy. Mientras tanto, en pantallas seguimos viendo los zócalos de los noticieros enfocados en lo que está sucediendo, por supuesto, en Brasil, en Río en particular, con ese mega operativo policial que en la realidad se convirtió en una masacre, así se llama, con más de 130 personas muertas a manos de la fuerza de seguridad. Vamos a ir conociendo, por supuesto, en el transcurso de las próximas horas, próximos días, los pormenores de ese operativo. Pero bueno, sabiendo que es un operativo a manos de la Fuerza de Seguridad en las favelas, los barrios más castigados de la ciudad de Río, que se resulta en un saldo más de 130 personas. Sí, en una ciudad que está acostumbrada a los ejecuciones extrajudiciales. Totalmente. ¿No? Lamentablemente viene a confirmar, es verdad, con una magnitud inusitada, pero un patrón ya conocido. De esto también vamos a estar hablando hoy, no ahora, lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Tenemos un montón de otros temas para tocar, antes de eso, para desarrollar. Uno de ellos, no sé qué opinan ustedes, es... Una vez más, el gobierno de Javier Milei rompiendo con la tradición diplomática argentina. No sé si decirle tradición, un compromiso. Una vergüenza histórica, porque absolutamente 7 países votaron en contra del romper el bloqueo, de terminar y acabar con el bloqueo de Cuba. Una Cuba que además está pasando un muy mal momento hoy mismo. Absolutamente. Porque el huracán. Un huracán que atravesó, bueno, a mí me ha tocado mucho trabajar, incluso en Cuba, en la década anterior, el mismo huracán que atraviesa Jamaica, Haití. Cuba, que en Cuba, producto de su capacidad de resiliencia, uno va a encontrar mucha menor cantidad de destrucción de infraestructura y de víctimas, que lo que por supuesto pasa en Haití, e inclusive en Jamaica o Dominicana. Absolutamente. Y la Argentina ha votado frente a 167 países del mundo que votaron para terminar con el bloqueo. Argentina se ha sumado al club de 7. Una vez más, pasó ya con los 2 estados en Oriente Medio, y en cada una de las votaciones, esta idea de sumisión, que incluso países que tienen una alianza estratégica con Estados Unidos no cumplen, ¿no? No, el tema de los bloqueos me parece que es algo que trasciende las ideologías políticas, los polos, las izquierdas y las derechas. Y absolutamente nadie está de acuerdo en el mundo con que los bloqueos unilaterales son herramientas que la comunidad internacional pueda tolerar. Con Cuba en particular hay un apoyo permanente, esto pasa cada 2 años, pasa una votación similar, y siempre es un grupo muy marginal el de los países que votan en contra, y bueno, la Argentina de Milei se ha volcado a esa marginalidad. Yo creo que ya vamos a ver en todo este tipo de votaciones el juego de minorías permanente en el cual Milei va a votar linealmente lo que Estados Unidos e Israel propongan. Sí, arrodillismo. Dato de color, el embajador de Cuba en Argentina, que seguramente muchos de quienes escuchan La Patriada deben conocerlo, porque es un embajador muy activo, Pedro Prada, está terminando la misión, una misión de 6 años. El otro día hubo
creo que vos estuviste, Gabriel, Estuvimos una, ahí, sí. una despedida en la embajada, y hoy mandó un mensaje, se ve que ya está tomándose el avión hoy o mañana, así que dato también, es muy probable que si Cuba decide mandar, yo pensé que no se iba a ir Pedro, porque si Cuba decide mandar otro embajador, que estaría en todo su derecho de hacer, yo veo casi improbable que Javier Milei le reciba las cartas credenciales. Sí, yo creo que van a dejar una representación, no lo sé, es una suposición, una representación atenuada. No, por supuesto, Cuba va a mantener su representación, la mantuvo incluso en épocas de la dictadura militar, cuando ustedes saben que hubo una invasión por parte de una patota a la embajada cubana, Sí. y Cuba mantuvo su presencia. Yo entiendo que eso, salvo que haya una ruptura de relaciones, que no debería haberla, va a suceder. Bueno, veremos eso. Y también, hablando de cambios, tenemos nuevo canciller, ¿o no? Así es, sí, señor Hoy Pablo asumió. Quirno, sí, sí. Claro. Bueno, en la Cancillería hay mucho escepticismo. Ujú. Los cambios en Cancillería no logran el efecto que en un ministerio político. Los cambios en Cancillería tienen mucho tiempo hasta asentarse. No es mucho tiempo, pero sí requiere esta idea, más allá de las personas, de yo llego para hacer la política comercial y para manejar solo las relaciones. Luego termina chocando contra la realidad de que la multiplicidad de situaciones y complejidades que tiene la presencia argentina en el mundo, ¿no? La presencia formal, la presencia... así que he hablado con algunos amigos que todavía están en la Cancillería y hay mucho escepticismo y también el fracaso de Huerten, quiero decirlo, ¿no? Que Huerten alardeó y de hecho era como su caballito de batalla con que él iba a cerrar un acuerdo o acuerdos comerciales muy específicos sobre los famosos 50 puntos que le habían quedado libres para llevar un acuerdo. Nunca sucedió, jamás sucedió. Hay algo de la carne dando vuelta, pero todavía no está. Es posible que suceda, pero no de la manera, porque lo que pasa con estos tipos que llegan y creen que se aprieta el botón y funciona. Y eso no es así. Hay normas, la OMC puede estar en decadencia, pero sigue existiendo y muchas cosas más. Hay una cultura. Dos lecturas rápidas sobre el nuevo canciller. Lo primero, me parece que el tercer canciller en menos de 2 años habla de una errática conducta en la política exterior del presidente Milei, claramente atravesado, es un lugar que está atravesado por la interna, ¿no? En donde Santiago Caputo, Karina Milei van jugando distintas fichas. Ujú. No nos olvidemos de lo que significó Úrsula Baset para esa cancillería, Así es. hasta no hace muy poco. Y la salida de Diana Mondino, que fue bastante triste. Que dicho sea de paso, hoy al mediodía, hoy estuve en la embajada de Arabia de Turquía, fue De Turquía. el 102 aniversario del día de Turquía, hoy es su día nacional, y estaba Diana Mondino, y bueno, muchos... Claro, sí, los como- ex cancilleres siempre son invitados a ese tipo. Bueno, pero yo hacía mucho que no la veía a Diana Mondino en situación pública, y la ¿Pudiste trataban a mucho... conversar con ella algo? No, Recuperando la vi- agenda, Pero la ¿no? escuchaba y la trataban de canciller, que me dio mucha risa. Sí. Estaban, porque, a ver, le vamos a contar a los oyentes. ¿Qué es lo que pasa también en estos ámbitos de embajadas que se sucede? Cuando hay un resultado inmediato de una elección en un sentido, están todos muy contentos. Bueno, esto, la mayoría de los libertarios o funcionarios de gobierno que hasta hace 2 meses andaban cabeza gacha, hoy estaban Seguramente. despampanantes. Sí, me imagino. Y en ese medio de los funcionarios despampanantes... Apareció No quiero hacerme la Diana foto Mondino. completa. Apareció Diana Me imagino Mondino. nada. Yo fui con la cabeza muy alta, Sí. me puse mi mejor Igual- perfume y ahí estaba, ¿no? Obvio. Mondino, ¿cómo no? Cabeza Mondino alta, sí. igual, dentro del gobierno ha perdido toda interlocución, entiendo. No es alguien que ha quedado en una esfera cercana. Bueno, ¿no? el señor presidente de la Cámara de Diputados, se le acerca y le dice: hola, canciller, ¿cómo está? Ajá. Bueno, Datos, sería. datos que hablan. Bueno, no solamente vamos a hablar No, de lo que... solo sí. un comentario, Sí, ¿no? sí. Lo de Kirchner, ya que estábamos, para no retomarlo después. Igual, más allá de todo, Sí. me parece que tiene más sentido, más allá de que yo creo que seguramente le va a costar, que no tiene más sentido el actual posicionamiento del gobierno nacional y su relación con Estados Unidos, uno de los tipos que está en la línea directa del ministro de Economía,
y del presidente del Banco Central. Tiene ¿Vos decís sentido. más sentido acorde con el Acorde plan con el plan, del gobierno? acorde al plan, por supuesto. Parece efectivamente profundizar, ¿no? Menos que Esa inventar un postura. canciller como fue Huarte, en que Exacto. se intentó inventar un canciller porque era una figura. Hay una cuestión de blanquear algo del No, plan, ¿no? esa Y de era la mi visión. segunda Le veo lectura. razonabilidad desde la lectura de ellos, ¿no? De ellos. La sí. segunda lectura que me faltó era esa, y ya te dejamos avanzar con la tanda, Brian, pero básicamente era Pero que hablemos, el hablemos. secretario de Finanzas, sea el canciller, habla a las claras de que la Cancillería se va a convertir en un instrumento de deuda, de la Sí. política Sí, financiera del gobierno. menos batalla cultural y más alineamiento orgánico financiero. Totalmente. Sí, yo creo efectivamente que blanquea algo que debía suceder acorde, digamos, con la visión de este gobierno en la relación a Estados Unidos y que ahora tiene nombre y apellido, básicamente. De todo esto ya hemos hablado, pero vamos a hablar de más cosas todavía. Hoy vamos a poner en particular el ojo en lo que está sucediendo en Ecuador, que no está copando las portadas de los diarios y que sin embargo amerita toda nuestra atención. Me atrevo además a anticipar desde ya el nombre de nuestro entrevistado. Sé que hay cábala que muchas veces no queremos decir, pero hoy sí voy a romper la cábala y voy a decirles que estaremos en comunicación con Andrés Araoz, economista, pero muchos de ustedes seguramente lo van a recordar por haber sido candidato por Revolución Ciudadana en las presidenciales. Recordemos la fecha. En el 18, en el 21. En el 21, 21. exactamente. Bueno, Andrés nos va a ayudar a entender mejor cómo está ubicada, cuáles son las coordenadas de ese Ecuador que estamos viendo con mucha preocupación desde acá. También vamos a estar hablando, efectivamente, lo hemos mencionado muy al pasar, pero lo que está sucediendo en Brasil con un Lula que estaba viajando, ¿no? Desde Asia, volviendo de su gira, que lo agarró, no sé si no, en pleno vuelo, ese escándalo. Vamos a tratar de desmenuzar un poco esa situación que está copando las pantallas, porque es espectacular, pero más allá de la espectacularidad hay algo para pensar sobre efectivamente lo que se llama política pública, pero que termina siendo básicamente una masacre. Y también vamos a tener noticias de Franco, que nos trae rosquita, nos va a decir de qué se está hablando en Europa. Estuvo metido en varias mesas de conversación, debate, él tomando parte, participando de forma activa en algunos de esos debates y también siendo testigo de cuál es la agenda que en este momento se discute del otro lado del Atlántico. Y con ese programón increíble arranca entonces un nuevo Sin Pasaportes. Sin Pasaportes. Miércoles a las 18 por FM La Patriada. Franco, queremos data nueva, data fresca. ¿Dónde estuviste? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Con quién estuviste hablando? Bueno, estuvimos en Ginebra, en Suiza, en la asamblea de la Unión Interparlamentaria, que es más conocida por su sigla de UIP. La Unión Interparlamentaria es el ámbito por excelencia de la diplomacia parlamentaria. Congrega a los parlamentos de todo el mundo. 179 parlamentos de 179 países forman parte de la Unión Interparlamentaria y 12 parlamentos regionales. Entre ellos el Parlamento del Mercosur, con quien compartimos bancada con Fuchs. Bien, se junta una vez, tiene 2 asambleas anuales. Una es en Ginebra, que es donde tiene sede, como la mayoría de los organismos internacionales, esta Unión Interparlamentaria, y la segunda es itinerante. El año que viene es en Turquía, este año fue en Uzbekistán, había sido en Perú antiguamente, en algún momento había sido en Viena, etcétera, etcétera. En esa asamblea, por lo general, hay una agenda que está atravesada por la coyuntura global, suele tener asuntos que tienen que ver con derechos humanos, con los derechos de las mujeres, con derecho humanitario. En esta ocasión uno de los grandes temas que atravesaba era, bueno, la cuestión humanitaria, pero muy vinculado, ¿no? Como un hilo que nos llevaba directamente a hablar de Palestina. Era la intención un poco que el debate sea ese. Israel y Estados Unidos estuvieron ausentes. Es un dato de color. Hasta el año pasado venían participando. Estados Unidos un poco más apático.
pero Israel venía participando. Y este año estuvieron ausentes, estaban los carteles y las bancas vacías. Y bueno, fue uno de los grandes temas que atravesó la cuestión. Si tuviera que contarles cuál fue el discurso que más me llamó la atención, el vicepresidente del Parlamento de Qatar, Sí. estaba absolutamente enojado y encendido con lo que había hecho Israel, no para con su país, sino de cómo había a la situación y cómo había puesto al mundo en vilo, ¿no? Muy, muy enojado, furioso y a los gritos estaba el catarí. Después hay cuestiones que atraviesan los debates permanentemente, que tienen que ver con disputas clásicas de los países, como por ejemplo Argelia y Marruecos, pidiéndose derecho a réplica del uno y al otro por la mención de la cuestión saharaui en sus discursos, ¿no? Etcétera, etcétera. Así que bueno, un ámbito por demás interesante. Y ahí estuvimos, fuimos desde Argentina. Perdón, ¿es declarativo o también hay una instancia de resolución, de mediación de algunos de esos conflictos? No, es lo más que- un espacio de encuentro. Además de ser un espacio de encuentro, sale lo que se llama un communiqué, un comunicado final, una suerte de resolución de asamblea, en donde hay como una instancia de redacción y se van negociando las palabras, lo que es lo que suele pasar en ese tipo de ámbitos. La única forma de que no haya conflictos y no se trabe la posibilidad de salir con un comunicado final es ir atenuando el vocabulario de tal manera que nos quedamos todos contentos con lo que decimos y no decimos nada ¿Qué es lo muy que suele importante. suceder en cualquier ámbito de este tipo? Una pregunta, porque te tocó la semana justamente donde comenzó el plan de paz, llamado plan de paz para Palestina. ¿Qué percibiste, no solo en el debate, sino en los intercambios, sobre escepticismo o confianza en ese plan de paz? Bastante confianza. Yo pensé que había más. Yo estaba escéptico y la verdad es que parece como que han calmado las aguas. Da la sensación de que hay una vuelta de página y han calmado las aguas. Obviamente lo que va a venir ahora es una revisión, ¿no? Y una narrativa en retrospectiva de qué pasó, de qué no pasó, de culpas, etcétera. Pero ¿Sentiste que la comunidad internacional estaba bastante tranquila? Tranquila. Mirá sí. que poco no se condice con la realidad, ¿no? Con un gobierno israelí rompiendo, aunque en los hechos todavía no se haya roto el alto el fuego, rompiendo en las últimas horas, de hecho, el alto el fuego, matando a más de 100 personas, ¿no? En las últimas 24 horas. Igual, lo que yo también veo un poco es que hay el plan va a tener idas y vueltas. Sí, obvio. Eso, siempre sucede esas rupturas, no lo digo como una cosa inevitable, estamos hablando de vidas humanas y de sufrimiento, pero la percepción es que, incluso lo de Qatar y el rol que han jugado esos países en todo esto, Es que es un primer paso, dicen. yo creo que hay un primer paso para el alto el fuego, no para la solución la estratégica solución del problema, ¿no? No la Claro. vamos a ver El hasta. alto fuego es muy importante en un lugar donde hubo casi 70.000 Pero muertos. es interesante lo que me decís, porque esa es la percepción que nosotros desde acá no podemos tener, más allá de las declaraciones que se hacen de manera pública, digamos, y que trascienden en los medios. Es como se percibió ese mal llamado acuerdo de paz, pero que es efectivamente un acuerdo al menos de alto el ¿Y fuego. sabés sobre todo desde dónde, Orián? Desde el lugar en que se separó la paja del trigo entre Hamás y el gobierno palestino, ¿no? Me parece que ahí donde empezó a haber como una real separación, donde la misma autoridad palestina empieza como también a desmarcarse de eso creo que ayudó bastante a que el debate parezca que conducía a la tranquilidad de los tiempos venideros, ¿no? Para la población civil, sobre todo. Y bueno, de Argentina estuvimos Lucila Krexel, senadora de Neuquén, que está terminando su mandato, que además ejerció. Una intensa viajera. Sí, gran viajera. A mí me tocó cuando fui director internacional desde el Senado, era la senadora más activa, era en cada instancia que había, ella siempre participaba, lo cual también está muy bien, hay que decirlo, y presidió el GRULAC, que es el Grupo Geopolítico Latinoamericano, porque, bueno, ella es la vicepresidenta del GRULAC, el presidente es un surinamés, ¿está bien dicho el Sí. gentilicio? Y no asistió, así que ella quedó ejerciendo la presidencia del GRULAC, que se votó y quedó en manos de Edward Rojo, un diputado de la derecha chilena, también muy viajero.
de los ámbitos internacionales. También estuvo el diputado Fernando Iglesias, el senador Gerling de Misiones, del partido del PRO, muy simpático, el senador Oscar Parrilli y quien les habla del Parlamento del Mercosur. Esos fueron los argentinos. Y con Parrilli, bueno, aprovechamos la instancia, ¿no?, para llevar allá la campaña Cristina Libre, de la que ambos participamos del comité y estamos muy activos en ello. Parrilli venía de una gira anterior, había estado en la Marcha de Paz en Asís, había estado en Roma en alguna actividad en universidades, también había estado en Madrid en la Universidad Carlos III, y ahí se encontró conmigo en Ginebra para llevar adelante. Hubo bastante esto. Repercusión toda la actividad del comité en Europa, especialmente. Bastante repercusión, fue el aquí local, digo, ¿no? Tuvo un impacto local. Se vio desde acá. Sí, salieron los medios. La Nación, verdad que Clarín, fue importante. Yo lo que digo es que hayamos estado en Ginebra pudiendo llevar esto, que es la cuna de la diplomacia de la diplomacia global en general, ¿no? Digo, sede de organismos internacionales y de los derechos humanos, me parece que no es menor, que es muy importante, así que estoy muy, muy satisfecho con la tarea realizada y bueno, ha generado un interés muy grande por parte de un montón de delegaciones, no solo latinoamericanas, sino del mundo, qué es lo que estaba pasando con Cristina, cuál era la situación y cuál era el camino que veíamos y el interés en la campaña, ¿no? Llevamos, bueno, un documento de trabajo, un documento oficial que ha sido supervisado incluso por ella y un libro sobre el Lofer. En instantes nos volvemos a encontrar para viajar a Ecuador. Sin pasaportes, un programa internacional. Fuimos a buscar a alguien que sabe mucho sobre Ecuador para tratar de ubicar las coordenadas de un país, tengo ganas de decir, en estado de excepción, y no solo por lo que está sucediendo en las calles. Desde que Daniel Noboa, heredero del magnate de la banana, asumió la presidencia, y antes también con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, el país se fue deteriorando. Más pobreza, más desigualdad, una violencia extrema alimentada por el narcotráfico, una economía endeudada y bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional, ¿le suena? Y una cohesión social al límite, además de un alineamiento con la Casa Blanca que parece estar buscando convertir al país en un nuevo enclave para sus operaciones militares, ¿por qué no?, acá en la región. De todo esto vamos a estar hablando y de mucho más también con Andrés Araoz, economista y ex candidato a la presidencia del Ecuador, que tenemos el gusto de recibir acá en Sin Pasaporte. Muy buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto poder compartir con ustedes esta tarde, noche allá en Buenos Aires, en Argentina. Les saludo acá desde otra esquina de la Patria Grande. Otra esquina de la Patria Grande, así es. Muchísimas gracias por el contacto, Andrés. Voy a empezar, acá estoy con mis compañeros y ya vamos a abrir la mesa porque todos tenemos varias preguntas para hacerte. Empiezo yo con un hecho de coyuntura, ¿no? Estamos a la consulta popular, el referéndum motorizado por el presidente está a la vuelta de la esquina. Entre las preguntas, una en particular llama nuestra atención desde acá, desde la Argentina, tiene que ver con la presencia de fuerzas extranjeras militares en el país. Noboa dice que la ciudadanía no entiende la pregunta, que entendió mal, que no se trata de ninguna base militar, pero nosotros leímos con mucho detenimiento la pregunta y nos pareció que tenía mucho que ver con fuerzas militares extranjeras. ¿Qué significa realmente esa consulta? ¿Qué está en juego? Mira, es terrible, ¿no? Lo que plantea ahora Noboa al país es querer tomarle el pelo, dado que ya ha visto en las encuestas hay un rechazo a esta presencia de base militar estadounidense en las Islas Galápagos, porque además no es que está planteando una base militar en una zona desértica del país, sino en el corazón mismo del patrimonio de la humanidad, un lugar donde el ecosistema es extremadamente delicado, en donde tememos que haya una nueva huella de Atila, ¿no? Que en consecuencia de este belicismo termine destruyéndose un paraíso en la tierra como son las Islas Galápagos. Y Noboa ahora dice que lo que él plantea no son bases militares, cuando tanto el texto de la pregunta como lo que ha venido sosteniendo y argumentando durante toda esta precampaña ha sido precisamente la presencia militar estadounidense, en un contexto en donde vienen bombardeos en el Pacífico
y en el Caribe sin que se nos diga en qué jurisdicción, en qué territorio se han dado, y que sospechamos que ya se están dando en el mar territorial ecuatoriano también. Entonces, es terrible lo que está ocurriendo en el Ecuador y en la región, porque ante este nuevo monroísmo que ha estado pisando fuerte la bota estadounidense en la región, ahora tenemos un presidente que además es ciudadano estadounidense, diciendo que quiere poner base militar estadounidense en Galápagos. Esto yo lo había advertido hace más de un año ya. En ese momento me decían que era una locura, que Noboa jamás ha propuesto algo así, pero ahora ya lo confiesa. Y pues queda clarísimo para la ciudadanía y sobre todo para la juventud ecuatoriana que no podemos permitir algo por el estilo, ¿no? Que no podemos permitir que nos convertamos en un blanco militar en una época en donde la tensión entre potencias está al máximo. Andrés, Gabriel Fuchs, ¿cómo estás? Un placer poder conversar contigo nuevamente. Estamos viendo por todas las pantallas de televisión lo que está sucediendo en Río hoy, y yo creo que hay una línea de análisis que uno puede seguir a partir de la reaparición de este concepto de la guerra contra las drogas. No estamos hablando del Comando Sur patrullando en la zona de Colombia y Venezuela. Ya Ecuador fue de alguna manera un módulo de ensayo de esta situación, de una securitización con el concepto, corriéndose del límite fino del apoliciamiento, ¿no? De dónde queda la participación de las policías y dónde de las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente. ¿Cómo ves eso? Yo creo que es una nueva doctrina que ha venido, ¿no? Que parte de lo que está pasando hoy en Río tiene que ver con eso, claramente, ¿no? El tipo de operación militar, la lógica de atacar un segmento geográfico. ¿Qué opinas de esta situación? Mira, esta famosa doctrina de justificar nuevas economías de despojo a partir de lo que ellos llaman el narcoterrorismo, ya fue intentado en la región y fue clarísimamente demostrado como un fracaso total en nuestra hermana República de Colombia. Esa doctrina terminó generando falsos positivos, unos incentivos perversos, una máquina de guerra infinita, unas mafias vinculadas a esa economía de guerra, que luego el pueblo colombiano terminó por desmontar ya porque era insostenible. Con un Delfín, un discípulo de Uribe, como fue originalmente Santos, terminaron diciendo, no, esto no puede ir más, y se cambió el enfoque saliendo de esa nefasta doctrina que luego ahora se viene a querer implementar tardíamente en el Ecuador y en otras partes de la región. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de lo que ya ocurrió allá, que significó una presencia gigantesca del aparato militar estadounidense, por ejemplo, en Colombia en su momento. El Plan Colombia, no tuvo lo que se llamó el Plan Colombia. El Plan Colombia fue determinado como un fracaso por los propios senadores estadounidenses en el famoso informe sobre el Plan Colombia, donde dijeron no se redujeron las áreas cultivables de coca, no se redujo el tráfico, se aumentó la violencia, aumentaron los homicidios, no hubo ningún impacto en la salud pública de los consumidores estadounidenses, los flujos financieros se mantuvieron, es decir, el Plan Colombia fue un estruendoso fracaso, ¿no? Entonces, que ahora se quiera replicar eso no es novedad. Recordemos que cuando Lazo estuvo en el poder en el 2021, él viajó a los Estados Unidos, e inclusive antes de Trump, con Biden, le propuso el Plan Ecuador como réplica, como copia del Plan Colombia. Entonces, esta doctrina lamentablemente se encuentra subyacente dentro del aparato del complejo industrial militar y en segmentos más oscuros, más opacos, más guerreristas de pues el Pentágono y la gente que formula las políticas del nuevo monroísmo dentro del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Ahora, afortunadamente, ni siquiera en Estados Unidos es la posición predominante. Hemos visto la renuncia del comandante del Comando Sur, precisamente por oponerse a este aumento de tensiones y operativos de carácter militar contra gente inocente o por lo menos sin el debido proceso. Y seguramente veremos un aumento de las tensiones que sí existe
entre los políticos que han querido capitalizar esta situación y quienes están realmente poniendo su cuerpo en peligro, etcétera, y demás, dentro del mando militar estadounidense. Veamos cómo eso repercute en nuestra región, pero yo creo que estamos entrando en una fase muy peligrosa que se venía cocinando desde hace un buen tiempo ya. Andrés, vos sos economista, le cuento a nuestros oyentes, y además fuiste ministro, tu cartera se llamaba Talento y Conocimiento Humano, ¿no? Así es. Acá Milei ha inaugurado una que se llama Capital Humano, observemos la diferencia. Pero vuelvo y apelo a tu sapiencia de economista. Ecuador es un país que tiene el dólar como moneda de uso corriente. Vos sabés que ese fue uno de los caballitos de batalla de la campaña de Milei cuando fue presidente. Luego, la posibilidad de la dolarización se chocó un poco con la realidad argentina, con las posibilidades, con las disponibilidades del Banco Central. Ahora, luego del resultado que tuvimos el domingo, vuelve a haber como una fantasía respecto a una eventual dolarización. Te quería pedir que nos cuentes un poco acá a los argentinos qué pensás vos de cuáles son las consecuencias, las ventajas si las tuviera también, ¿por qué no? Digo, no hay que ser obtusos en esto, de una eventual dolarización, pero bueno, también cómo se trabaja en un estado con sin la soberanía de la emisión de la moneda, ¿no? Sin lo que se llama el señoriaje. Bueno, la dolarización es una medida de política pública absolutamente de última instancia, radical, en la cual una vez que ingresas es casi imposible salir, diría yo, imposible en la realidad, porque el dólar no es solo, digamos, un referente de la economía nacional. El dólar es el ancla monetaria global, planetaria, ¿sí? Entonces significa que en todo el planeta el dólar es la unidad de referencia, además cristalizado en ciertos acuerdos internacionales, como el propio convenio constitutivo del FMI, donde establece al dólar como moneda planetaria, y por lo tanto es lo que se llama el equivalente general en términos de teoría económica, y es muy difícil de desanclarse del dólar. Entonces, si ya lo adoptas como ancla monetaria doméstica, es muy difícil de salir. En tal caso es más conveniente pues adoptar otras anclas monetarias, una canasta de monedas, tomando en cuenta las economías vecinas, o como ha ocurrido en varias partes del mundo, incluyendo en el vecino Brasil de la Argentina, pues el real, que nació simplemente como una unidad de cuenta, una unidad de referencia que luego se convirtió en moneda. Ahora, a pesar de la rigidez que genera la dolarización, sí existen márgenes de política pública que se pueden adoptar a través de instrumentos propios soberanos, como tener un banco central. Una cosa es dolarización con banco central, otra cosa es dolarización sin banco central. En el momento que tú todavía preservas al banco central, tú, a pesar de eso, sí tienes algunas palancas monetarias que puedes desplegar a partir de un manejo inteligente del propio balance del Banco Central, algún tipo de operaciones internas, alguna regulación al sector financiero, el manejo de las divisas y la corresponsalía internacional, y te permite todavía ir gestionando la economía, que es lo que hicimos durante el gobierno de Rafael Correa. Por eso, a pesar de haber estado dolarizados, tuvimos amplio margen de acción que permitió tener una economía en crecimiento, fuerte inversión pública, una agresiva política social y una reducción sustancial de la pobreza y la desigualdad, además de un despliegue de transformación industrial y económica significativa. Entonces, no es el fin del mundo siempre y cuando preserves ciertos otros instrumentos, como es un banco central propio y un sistema financiero público a través del cual puedas desplegar los instrumentos. En el caso de la Argentina, creo yo que habrían condiciones negativas para esa dolarización. Uno, porque hay muchos dólares por fuera del sistema nacional, es decir, una fuga de capitales inmensa, muchos dólares que no están en el sistema bancario, y además se abriría la puerta, como ha ocurrido lamentablemente en el Ecuador post-Correa, a una dolarización facilitadora del narcotráfico. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque está ya reconocido por todos los estudios internacionales y por el propio Daniel Noboa, actual presidente del Ecuador, que dice que una de las causas del aumento de la inseguridad, de la violencia que vive en el Ecuador, pues es esta narcodolarización, ¿no? Así que mucho ojo con eso,
en el debate también en la Argentina. Me gustaría después volver sobre la cuestión del narcotráfico, que se ve muy impactante desde acá, desde Argentina, pero para ahondar un poquito más en la cuestión económica, la materia económica. Una economía dolarizada, pero también entiendo yo endeudada bajo monitoreo del Fondo Monetario Internacional, con varios aspectos de su política dictados directamente por el Fondo Monetario Internacional o organismos internacionales. ¿Cuánto margen real de soberanía económica conserva todavía Ecuador en este momento? Poquísimo, poquísimo. Precisamente porque si bien antes, a pesar de estar dolarizados, teníamos los instrumentos de política económica nacionales, ahora, a pesar de tenerlos en papel, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se restringe su uso para fines de fomento productivo, de política de inversión pública y otros aspectos de la economía que hacen que ahora tengamos una economía raquítica, que crece poco o nada, que tiene una emigración gigantesca de más de 500,000 personas desde que volvieron los gobiernos de derecha al poder. Eso en el Ecuador es una parte sustancial de la población, casi el 5% de la población. Es además un impacto sustancial, por ejemplo, en la falta de empleo, al no tener estos resortes monetarios disponibles para estimular la actividad económica, y en donde la política del FMI ha ordenado el presupuesto fiscal de tal manera que la prelación y la prioridad número uno y excluyente sobre todo lo demás es el pago y el servicio de la deuda externa, ¿no? Entonces estamos en un escenario en donde lo poquito que recauda el Estado cuando no se está perdonando los impuestos a sus propias empresas, en lo poquito que recauda el Estado porque se ha empezado un proceso de privatización del sector petrolero nacional, de bajo cobro de regalías del sector minero, entre otros, se termina yendo exclusivamente al pago de la deuda externa, lo que pues le quita liquidez a la economía nacional. Recordemos que por la dolarización, cada dólar que se paga de deuda externa no solo es un impacto a las divisas o a las reservas del Banco Central, sino que afecta directamente a la oferta monetaria doméstica. Y por eso tenemos una economía raquítica, débil, que poco crece y cuya gente más bien está abandonando el país. En los últimos días o los últimos meses hemos visto cómo el gobierno de Noboa ha achicado el Estado en forma taxativa, digamos, ha eliminado actores fundamentales dentro del esquema gubernamental. ¿Cómo ves eso? Eso es parte, por supuesto, de una forma de motosierra al estilo ecuatoriano y ha generado una gran situación y una gran complejidad también en lo que es el empleo, porque el impacto del empleo en el empleo formal que tiene el rol estatal es grande. ¿Cómo está esa situación hoy? Bueno, está terrible porque mira, a diferencia de Milei, que prometió una motosierra, es verdad, en el caso de Daniel Noboa prometió inversión pública, social, disminuir el costo de los combustibles, disminuir el IVA, no someterse al fondo, etcétera. Y lo primero que hizo fue adoptar precisamente la misma agenda. Entonces, es mucho peor en el sentido de la desvalorización de la palabra pública. Si un candidato promete expansión, desarrollo, política industrial, política productiva, e inversión social y luego aplica recortes como ha sido el aumento brutal, inconsulto y directamente contrapuesto a sus ofertas de campaña, como fue el aumento del precio del diésel, que en el Ecuador, país petrolero, es un insumo fundamental para el transporte y la producción y la actividad comercial de la ciudadanía, ha sido un golpe muy fuerte, ¿no? Y eso ha ocasionado pues una respuesta muy desesperada, diría yo, de la gente, de la misma gente que votó por él en las provincias donde él tuvo una alta votación, que se sienten absolutamente traicionados y engañados por una oferta económica que simplemente tomó un giro radical luego de que él ganó la elección. Bien, te hago la última, Andrés. ¿Cómo está el tema de la violencia política que en los meses previos a las elecciones presidenciales, bueno,
hubo mucha violencia, no solo en la campaña, sino también quizás desprovista de la cuestión electoral y era un tema que veíamos desde acá y generaba bastante preocupación, incluso una alcaldesa, ¿no?, asesinada, etcétera, etcétera. ¿Ha mermado? ¿Qué puedes decirnos de la violencia política actualmente? Mira, yo te digo, para mí el contexto de aumento generalizado de la violencia en el Ecuador es un proceso de ingeniería desde poderes más ocultos, más poderosos, más grandes, por fuera de nuestro propio país, para crear las condiciones específicas de la violencia política, ¿no? Una cosa es que en un país pacífico amanezca muerto un alcalde, es un escándalo nacional y mundial. Otra cosa es que en un país en donde se asesinan 20, 50, 100 personas al día, uno de ellos sea un alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia política va a seguir ocurriendo lamentablemente en nuestro país. Ahorita estamos viendo un escenario en donde parte de esa violencia viene generada por el propio poder público, ¿no? Y esto lo tengo que decir con toda la fuerza y con mucho cuidado, pero se ha determinado suficiente evidencia en donde últimos, por ejemplo, hechos de coches bomba que han ocurrido en la ciudad de Guayaquil en junio y en octubre de este año, tienen rastros de participación del grupo económico de la familia del presidente y del propio poder gubernamental, de la propia fuerza pública ecuatoriana, lo cual nos hace sospechar de que hay una serie de autoatentados que se han venido dando y que se irán dando conforme nos aproximemos al referéndum del 16 de noviembre. Esperemos que la ciudadanía ecuatoriana tenga la suficiente sapiencia, audacia, que se dé cuenta del terrible uso de la violencia para manipular las conciencias y generar la adhesión a un proceso autocrático y realmente cínico como es el liderazgo de Noboa. Entonces, sí es grave la situación en el Ecuador, cada vez está peor. A esto añádele un capítulo gigantesco de persecución política y lawfare, en donde nuestras autoridades de justicia, como debe ser la Fiscalía, se la pasan la mayoría del tiempo persiguiendo a políticos inocentes y no resolviendo la crisis de impunidad del crimen organizado. Entonces, esa es lamentablemente la realidad que enfrenta ahora el Ecuador. Perdón, ¿nos contás de qué es el referendo del 16 de noviembre? Son 4 preguntas. La primera es sobre la instalación de bases militares extranjeras, léase estadounidenses, principalmente en las Islas Galápagos. La segunda, quita el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos para oligarquizar la política y generar una mayor ventaja para los partidos de derecha. La tercera, reducir el tamaño de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos un parlamento unicameral con la intención de refuncionalizar los distritos electorales que favorezcan también a los partidos de derecha. Y la cuarta pregunta es la constitución de una asamblea constituyente, es decir, que se redacte una nueva constitución de nuestro país. Nosotros nos oponemos a las 4 con más fuerza al tema de bases militares y a la asamblea constituyente, ya que en esta coyuntura de neomonroísmo, en esta coyuntura de altísima violencia, en esta coyuntura de un liderazgo cínico por parte de Daniel Noboa, la constitución resultante sería un proyecto neofascista que no sería para nada conveniente a los intereses del pueblo ecuatoriano. Y yo creo que, y de hecho las cifras nos lo muestran, en esta pregunta en particular y en de las bases militares, hay ahorita una mayoría de los ecuatorianos que las rechaza, a pesar de que en las otras 2 todavía tiene algo de ventaja la propuesta de Daniel Noboa. Andrés, hay 2 líneas de preguntas que me quedaron abiertas. Una en la relación directa con la persecución política, más todavía pensando en lo que es Revolución Ciudadana, ¿no? Y otra también me quedó abierta en la relación más directa con el narcotráfico. Me gustaría tu lectura. Entiendo, en ese sentido hemos mencionado el lavado de activos, o al menos la dolarización que facilita de alguna manera el lavado de activos. Entiendo también que los mapas, digamos, las rutas del narcotráfico han cambiado. ¿Qué
es, digamos, un tema bastante complejo. ¿Qué lectura haces vos de esta situación y de ese, ¿cómo decirlo?, hundimiento? ¿Y hasta dónde está llegando en este momento el narcotráfico en Ecuador? Mira, si tú analizas el fenómeno del narcotráfico, tienes que analizar conjuntamente dos otros pilares de ese negocio. Uno, los flujos financieros, y el otro, los flujos de armas. Entonces vamos por partes. En el caso del narcotráfico, no se va pues la mayoría de la cocaína que sale de las costas ecuatorianas, colombianas o de donde sea en lanchitas. La mayoría de la droga sale en contenedores, ¿sí?, en puertos, y principalmente en cajas de banano. Resulta que el presidente es el dueño de la principal exportadora de banano del Ecuador y la principal dueña de los puertos y la principal naviera que carga containers de banano del país y consecuentemente del mundo. Entonces ese es un hecho que no puede quedar aislado. La mayoría de la droga en la actualidad no se está yendo a Estados Unidos, por lo menos no la que sale del Ecuador, sino que se va hacia Europa. Si tú analizas, para poder salir de las costas ecuatorianas que están en el Pacífico, para llegar a los puertos europeos de Rotterdam, de Hamburgo, de Amberes, tienes que pasar por el Canal de Panamá. Y no puede ser posible que desde aquí hasta allá pase por un canal que no mide más de 5 metros de ancho y no pueda ser detectada, ¿no? Entonces hay una realidad específica sobre el tráfico de drogas que no es la que se está posicionando mediáticamente y que merece un análisis científico riguroso apegado a la verdad, y es ahí donde están las respuestas respecto al flujo de la droga como tal. Pero como decía, además de estudiar el tema del flujo del estupefaciente, se necesita estudiar los correspondientes flujos financieros, que son todos mediados a través de bancos estadounidenses, en donde tenemos a Miami como la sede principal de la corresponsalía bancaria de los flujos de narcotráfico a nivel de toda América Latina. Y sin embargo, ahí no se hace nada al respecto. Y tercero, el tema del tráfico de armas. Puede haber tráfico de drogas, puede incluso haber lavado de dinero, pero no le requiere, no es una condición sine qua non que además haya violencia. La violencia en el Ecuador ha aumentado fundamentalmente por el aumento de presencia de armamento en el Ecuador. Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana tuvimos un masivo proceso de desarme de la población, en donde los militares incautaban armas en los buses, en las calles, en los barrios, haciendo controles aleatorios, y se logró reducir la tenencia de armas por parte de la población civil y se redujo consecuentemente el nivel de homicidios al más bajo de América Latina, con excepción creo que de Uruguay. Y ahora tenemos una enorme presencia de armas provenientes fundamentalmente de los Estados Unidos, directamente o a través de Perú, y algunas otras que llegan de otras jurisdicciones, pero el 70% proviene de los mismos Estados Unidos, en lo que se denomina el río de hierro, ¿no? el Iron River, que es como le denominan a este enorme flujo de tráfico de armamento que viene de norte a sur. Entonces, si no resolvemos el problema del tráfico de armas, como lo han propuesto algunos senadores y congresistas demócratas en los Estados Unidos, no tenemos esperanza de reducir los índices de criminalidad y violencia en los países del sur. México lo ha tenido muy claro y por eso ha enjuiciado a las empresas fabricantes de armas en los propios Estados Unidos por ser cómplices de proveer armamento, inclusive con diseños a la medida de los carteles mexicanos. Gabriel, te va a hacer una última pregunta y te vamos a agradecer muchísimo por el tiempo, Andrés. Clarísimo. Estamos abusando de tu tiempo y ya también el programa. No, muchísimas gracias. Está muy claro lo que está sucediendo alrededor del plebiscito. Veremos cómo se desarrolla. Ha habido ya situaciones anteriores de preguntas a la población de este tipo y ha habido resultados inesperados por quienes las han sometido. Veremos qué sucede al respecto. Bueno, y un placer, Andrés, que estuvieras con nosotros aquí en Sin Pasaportes, en la FM La Patriada. A ustedes, muchísimas gracias, y ya les daré las buenas noticias del 16 de noviembre. Hasta en los momentos más oscuros hemos tenido victorias en las consultas populares y esta creo que no será la excepción. Muchas gracias. Andrés, muchísimas gracias. Un abrazo desde acá. Muchas gracias. Chao.
Son las 7 de la tarde en toda la República Argentina. Sí, Franco. Y las 5 de la tarde en Ecuador. Exactamente. ¿Y nosotros qué? ¿Tenemos que tomar un pequeño respiro? ¿Qué entrevista, no? Tenemos mucho para pensar, para seguir pensando después de ese intercambio interesantísimo con Andrés Arauz en Sin Pasaportes. Momento de viajar a Brasil, así abrimos el programa y así lo vamos a terminar también. Todos ustedes seguramente hayan visto al menos las imágenes. Lo que vamos a tratar de hacer es entender un poco lo que hay detrás de esas imágenes de mucho impacto, ¿no? Eso sin lugar a dudas. Imágenes que nos llegaron en particular de la ciudad de Río, de dos complejos de favela, debido a un mega operativo policial involucrando a 2.500 agentes, llevados a cabo, para ser más preciso, en las favelas de Alemão y Peña, que se encuentran, lo estoy diciendo mal, sin lugar a dudas, pero se habrá entendido, en la zona norte, ¿no?, de la ciudad. Un mega operativo supuestamente dirigido, digo supuestamente porque las víctimas también terminan siendo civiles, ¿no?, pero contra el crimen organizado, contra una de las bandas de mayor peso en Río, pero también a nivel país. El gobernador, pese a la gran cantidad de muertos a raíz de ese operativo, dijo que fue un éxito. Al mismo tiempo que también apuntó los cañones contra el gobierno federal, el gobierno de Lula, diciendo que no habían recibido el apoyo que necesitaban para hacerle frente a un problema de orden de Estado y no del Estado de Río de Janeiro. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que el gobernador es un claro opositor al gobierno bolsonarista federal, es un bolsonarista. Hay algunas cuestiones que ya se irán desenvolviendo, las veremos con más claridad en los días que siguen. El gobernador aprovechó, yo no sé cuál es la lógica de inteligencia criminal que le dio la información que ese día y a esa hora debía hacerse, pero es de cierta suspicacia que el momento en que se hace la operación se hace cuando el presidente de la nación se encuentra casi no reunido, pero en un momento en el que tuvo una reunión con Donald Trump. En Asia, en Malasia se reunieron. Y en paralelo a esto, quizás haya una demostración en que diga la inteligencia criminal determina que por X motivo era ese día y a esa hora solo que podía hacerse. Todas las organizaciones que uno ha leído y ha seguido en estas horas dicen que no hay ningún motivo. De hecho, había una acordada de la Corte Suprema de Brasil que determinaba que los acercamientos a las favelas por situaciones anteriores de masacres que habían sucedido no podían darse con helicópteros ni con determinado tipo de armamento ni en determinados horarios donde los niños estaban en la escuela. Esta acordada de la Corte Suprema fue levantada hace un tiempo. Claro. Tuvo vigencia a partir de la anterior masacre donde murieron 30 en Alemão, que fue una situación muy similar. Claro. Gabriel, perdón que te interrumpa, pero justo nos están diciendo desde la producción que ahora sí estamos en comunicación con un periodista brasileño que nos va a ayudar justamente a entender mejor cuál es el panorama por estas horas en Río. Se trata de Paulo Pereira y le agradecemos desde ya el contacto con Sin Pasaporte. ¿Cómo estás? Acá te habla Ori. Paulo, ¿nos escuchás? Sí. ¿Se me escuchan ustedes? Se te escucha perfecto. Fuerte y claro, como decía una vieja publicidad argentina. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Bueno, no sé si bien es la palabra, ¿no? Yo creo que todo el país hoy no está solo triste, está consternado, está enojado con una operación que puede pasar de 150 personas ejecutadas, muertas, ¿no? En la provincia de Río de Janeiro. El gobernador de la provincia de Río, Cláudio Castro, salió a decir que la operación fue un éxito, ¿no? Yo no sé en qué lógica en el mundo una operación de seguridad de las fuerzas policiales provinciales que ejecutan 150 personas puede ser considerada una operación de éxito, ¿no? Yo recién hablaba con el asesor de la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Río de Janeiro, hablaba con el compañero Marcelo Santana sobre cómo estaba el clima en Río de Janeiro. Yo estoy en la ciudad de São Paulo en este momento, ¿no? Entonces quería entender cómo estaba el clima en la ciudad de Río de Janeiro, porque no puede ser
en cualquier lugar que nosotros estemos en Latinoamérica, en el mundo, que suceda algo de esta gravedad y el país no se pare, ¿no? O sea, no esté todo paralizado por el tamaño del absurdo de lo que está pasando, ¿no? Y lo que me decía Marcelo es algo que yo creo que nosotros tenemos que reflexionar muchísimo sobre no solo la sociedad brasileña, pero cómo está operando las extremas derechas en nuestra región, ¿no? Marcelo me decía exactamente sobre eso, decía sobre la normalización de la violencia y el uso, ¿no? de esta política de criminalización, de matar, primero matamos, después preguntamos, ¿no? Esa política de mano dura que recae claramente solamente sobre la población periférica y el caso específico de Brasil, la población negra, la población afro, la juventud afro, ¿no? Yo creo que hay dos dimensiones que nosotros tenemos que tomar muy importante de eso. Primero, ustedes mismos comentaban hace poco que la operación es deflagrada, sucede en el momento que el presidente de la República no está en el país, ¿no? Claro. Viene de una cúpula en Malasia. De hecho, viene de sucesivos éxitos del gobierno nacional en desarmar todo lo que es una inteligencia de la extrema derecha para derrotar el gobierno Lula en distintos ámbitos, ¿no? En lo económico, con las tarifas, con la tasación de lo que pasó con el gobierno de Estados Unidos, que sigue vigente. Después, en lo político, también decir sobre la incapacidad del gobierno de derrumbar estas tasas, ¿no? Lo que no se confirmó. O sea, el gobierno Lula viene cosechando desde el inicio del año números en lo político, lo económico y lo social, números muy importantes, lo que pone claramente el presidente de la República en su mejor momento en términos de imagen pública, ¿no? Claro. Bueno, no es menor. Sí, perdón. No, Paulo, ¿le ves un oportunismo político posible? Es una de las opciones que se está barajando, de lectura, digo, de los acontecimientos. Absolutamente. La extrema derecha en Brasil siempre usó el tema de la seguridad pública, primero en contra nuestro campo, diciendo que nosotros somos los defensores de bandidos, ¿no? Como se dice acá, como si fuéramos los defensores de los criminales, cuando es totalmente lo contrario. Nosotros estamos justamente a favor de que eso jamás suceda, ¿no? De que una operación policial no puede, o sea, yo quiero hacer esa pregunta a todos nosotros que estamos hablando o escuchando la radio, ¿no? ¿Ustedes se imaginan una operación en donde la policía de la provincia entra en un barrio de la clase media rica, entra en un barrio, en un country privado, sale atirando a esmo a cualquier lado y mata 150 personas? ¿Cómo no estarían en cualquier uno de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo no estarían reaccionando todas las fuerzas, ¿no? Políticas, sociales, ¿no? Bueno, pasa lo mismo, la policía provincial, 2.500 policías, un efectivo gigantesco, bajo comando del gobernador de la provincia, que no habló con el gobierno nacional, que no habló con la inteligencia del gobierno nacional, con las policías federales. Yo quiero decir eso porque es muy importante, ¿no? El gobierno Lula, en abril de este año, envió al Congreso brasileño un proyecto de enmienda a la Constitución, un proyecto de ley a la Constitución para reformar el tema de la seguridad pública nacional. En este momento, este tema de seguridad es competencia de las provincias. El gobierno Lula decía, nosotros tenemos que pasar eso a una competencia de una gestión de la inteligencia nacional, en donde la provincia y la nación, juntas con estrategia, recursos económicos, inteligencia, personal preparado, puedan combatir directamente el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico, no el narcoterrorismo como lo están queriendo decir, y como hoy la ministra Patricia Bullrich en Argentina declaró el Comando Vermelho, el Comando Rojo, ¿no? Y el PCC como organizaciones terroristas. Esto es un pedido directo de Estados Unidos para marcar estas organizaciones como terroristas, lo que permitía
que ellos también entren en el tema. El gobierno nacional dijo, bueno, nosotros no vamos a declarar como organizaciones narcoterroristas, nosotros cuidamos de la soberanía y cuidamos internamente de la seguridad. Mira qué raro, ¿no? Los 5 gobernadores que fueron en contra de esta enmienda a la Constitución son justamente los gobernadores de la extrema derecha en Brasil, que se juntaron para decir, en las provincias cuidamos nosotros de la seguridad. Cláudio Castro fue uno de los primeros a decir que estaba en contra esta medida, ¿no? del gobierno Lula. Bueno, nosotros tenemos que exigir ahora la responsabilidad, incluso criminal, del gobernador de Río de Janeiro, que tiene en su espalda 150 muertos. No se puede decir que son todos criminales, porque no sabemos, no se investigó, claro, no sabemos cuáles son estos cuerpos. Hoy, perdón, la forma que hablo, ¿no? Porque esto realmente no puedo creer en lo que está pasando. Cuerpos jóvenes con las manos atadas en la selva fueron encontrados. Madres que fueron a buscar los cuerpos de los hijos y unos estaban sin cabeza. Yo no sé cómo podemos defender ese nivel de violencia en el país en este momento, que no era necesario y que eso no ataca los temas principales de lo que es el narcotráfico en Brasil. Hace pocos meses, en agosto, se deflagró una operación que se llama Carbono Oculto. Sí. Fue una organización de inteligencia absoluta con participación de las policías nacionales, de las policías locales, en donde 350 personas fueron encarceladas. Paulo. ¿Dónde estaban? Sí. Sí, perdón. No, te quería preguntar, en virtud de esto que estás diciendo, ¿cómo pensás, cómo ves el día de mañana, ¿no? Cuando pasan estas cosas, entendemos la consternación que tenés con la situación actual y es algo que se está viviendo minuto a minuto, en vivo y en directo, todavía no salimos del asombro, pero ¿cómo ves el día de mañana? Río es una ciudad muy turística, debe ser uno de los principales ingresos de divisas, sobre todo en la temporada estival que se viene. ¿Cómo pensás que va a impactar esto en el turismo en Río de Janeiro? Incluso ahora, los primeros días de diciembre, va a tener sede en Niterói, que entiendo es muy cerca de ahí, la cumbre de Mercociudades, que era una gran puesta. Digo, todo esto, ¿cómo pensás que va a funcionar a partir de mañana? Claro, yo creo que vos tocaste un tema muy importante, ¿no? Río es como la postal de Brasil, ¿no? Incluso yo como paulista de la provincia de São Paulo siempre digo eso, digo, mira, São Paulo es mucho más violento y el narcotráfico está mucho más organizado en São Paulo que en Río de Janeiro. O sea, nunca vamos a ver una acción de este tamaño, de esta monta en São Paulo, por ejemplo, ¿no? Yo hablaba de la operación Carbono Oculto porque justamente se quedó comprobado que el corazón económico, el corazón financiero del país, en la avenida Faria Lima, es donde están los verdaderos narcotraficantes del país, ¿no? Jamás ninguna fuerza policial va a llegar en Faria Lima armada, atirando y matando 150 personas, ¿no? Río de Janeiro creo que es víctima de una política, de una masacre que no es la primera, ¿no? Si nosotros vamos a mirar la historia, hubo masacres muy fuertes, una página absolutamente triste de nuestra historia, que nosotros pensáramos que no iba a pasar más, ¿no? Bueno, Cláudio Castro se proyecta en las encuestas, él quiere ser senador de la República por la provincia de Río de Janeiro, se pelea en las encuestas, figura en el 4º puesto, o sea, está en pelea también con la familia Bolsonaro, en donde no nos olvidemos, Río también es la cuna de la familia Bolsonaro, ¿no? Hace una semana, sí, para que ustedes tengan una idea, el senador Flávio Bolsonaro posteó en sus redes diciendo exactamente eso, que Estados Unidos podía hacer lo mismo que está haciendo en Venezuela, ¿no? Tirar una bomba en la bahía de Guanabara contra los narcoterroristas. Claro, es que termina teniendo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? En ese relato, sí. No, es que llamó la atención de todos, ¿no? Diciendo, Paulo, qué raro un senador postear algo en este sentido, ¿no? Claro. Ahora las cosas tienen sentido. ¿Por qué lo posteó? ¿Por qué subió? Hay una organización, hay una coordinación de esa extrema derecha en Brasil, Paulo, que saben que por las vías democráticas y por el voto no va a llegar. Gabriel Fuchs, ¿cómo estás? No, bueno, algunas cosas ya las has dicho, pero es importante remarcarlas.
estamos culturalmente en una nueva ola de la guerra al narcoterrorismo, ¿no? Eso está sucediendo en 5 escenarios al mismo tiempo. Hay una flota frente a Venezuela y frente a Colombia con esta excusa, derribando, haciendo que pequeñas lanchas, tengan o no narcotraficantes adentro, sean bombardeadas en una desmesura de fuerza absolutamente imposible de demostrar, ¿no? Si barcos, el mayor portaaviones del mundo contra una lancha que tiene 7 personas, para decirlo, aunque no sea literalmente primero se mata, después se pregunta, ¿no? Exactamente. Tenemos en paralelo que Estados Unidos ha declarado narcoterrorista a Petro, ¿no? Independientemente de lo que ya venía sucediendo con Venezuela y con Maduro. Tenemos en paralelo una ola en la región de declaraciones de organizaciones terroristas impulsada por Marco Rubio desde Estados Unidos. En la Argentina, sin que nadie se lo pida, o mejor dicho, pedido por ellos, el famoso Clan de los Soles, que nadie sabe ni qué organización tiene, ni qué lógica tiene, ha sido declarado la RAM, que es una organización mapuche, integrada por 20 personas, y que ya Patricia Bullrich en su anterior etapa intentó declarar terrorista, ha sido declarada en los últimos días como organización terrorista en la Argentina, y así sucesivamente. Ahora viene lo del PCC, el Comando Vermelho. Estamos en una lógica que además es de trazo grueso, hay que decirlo también, porque no es que hay un análisis fino o la generación de una imagen. Terroristas, todos terroristas, cualquier arma es posible, cualquier situación. Y en el medio, esto que vos marcás, claramente en Brasil, esto es parte de un plan político, no está fuera de un plan político, porque en la misma lógica de que hay un arancelamiento y de que Lula está negociando con Estados Unidos, alguien quiere mostrar una bandera distinta y que me parece, además, bueno, va la mención importante a que hay una tradición de asesinatos extrajudiciales o de ajusticiamientos extrajudiciales en Río con distintos gobiernos a lo largo de la historia, de parapoliciales. Tenemos 30 años o 40 años de esta situación. Así que me parece que por ahí hay un problema grave, ¿no? Que tenemos que mirar colectivamente. Absolutamente. Hay un tema en Río muy importante, ¿no? Nosotros no negamos que exista un crimen organizado, el narcotráfico extremadamente organizado en Brasil, que ya toma las ramas. El Comando Vermelho existe, efectivamente existe, no es un invento como es el Clan de los Soles u otras cosas. Claro, pero no tiene esa capacidad de lo que están vendiendo en ese momento, ¿no? El primer comando de la capital, el PCC, sí tiene una capacidad y una organización criminal en todo el país y que se está combatiendo, ¿no? Pero es lo que decía el ministro de la Justicia, Ricardo Lewandowski, ¿no? Y que todos nosotros defendemos siempre, ¿no? El narcotráfico y todo lo demás, ¿no? Los crímenes no se combaten matando indiscriminadamente como se está haciendo. Es con inteligencia, con policías, con recursos económicos, con tecnología, ¿no? No es lo que está pasando. Ahora, el gobierno de Jair Bolsonaro, no nos olvidemos de eso. Primero, Río de Janeiro, con Michel Temer, después del golpe que derrumbó Dilma Rousseff, hizo una intervención en la provincia de Río de Janeiro, una intervención militar, donde quien coordinó la intervención fue justamente el general Augusto Heleno, que fue candidato a vicepresidente de Jair Bolsonaro. Y ese entonces, en 2018, la concejala, Marielle Franco, fue ejecutada con 5 tiros en ese entonces, ¿no? Una de las figuras más importantes en el combate al narcotráfico. Están presos, de hecho, los que asesinaron, los ejecutores, no los mandantes de la concejala, ¿no? Bueno, solo en la casa de uno de estos tipos se encontró más de 100 fusiles, ¿no? De los mismos fusiles que están en las manos del narcotráfico. De eso estamos hablando. La casa de uno de estos era en el mismo country, cerrado, vecino del expresidente Jair Bolsonaro. El mismo presidente que liberó la compra y la venta de armas en Brasil, ¿no? Los llamados CACs acá en Brasil. Hay todo un debate sobre la seguridad pública y que la extrema derecha en este momento en Brasil quiere
poner a Lula como el culpado, como el protector o el defensor de los narcotraficantes en Brasil. Es claramente una narrativa mirando hacia 2026, la forma de derrotar al presidente, y yo no tengo dudas que eso es una narrativa organizada a las afueras también de Brasil, ¿no? Paulo, eso para mí está clarísimo. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo. Entendemos mejor lo que está sucediendo en el país vecino y por supuesto que le vamos a dar seguimiento. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá. Un abrazo, Paulo. No, yo que agradezco a ustedes, pero quiero solo para finalizar decir que creo también que el gobernador Claudio Castro cometió un error muy grave y estoy seguro de que va a pagar por esas muertes en Río. Eso no va a salir así tan tranquilo. Entonces, de nosotros queda toda la solidaridad al pueblo, las familias que también perdieron a esas personas, ¿no? Yo les mando un abrazo y a disposición. Un abrazo enorme. Y nosotros desde acá, desde la Argentina, también nos estamos quedando sin tiempo, pero solamente decir que vamos a ver efectivamente como algunos personajes de la política argentina van trayendo agua a su molino con esto que está sucediendo en el país vecino. Gracias a ustedes que nos están acompañando. Vi saludos en el canal de Beto de Liniers, que siempre nos saluda, le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo muy grande. Ahí le contesté. A Pablo también le mandamos un que nos está viendo. Pablo nos está viendo del café de los Patriotas. Pero por supuesto, y ahora le vamos a hacer preguntas para saber si escuchó. Yo le dije, antes de salir al aire, te vamos a hacer preguntas después para saber si lo escuchaste todo. Porque la verdad que hoy tuvimos un programón. Que sepan ustedes que después ese mismo contenido lo van a poder encontrar en el canal de YouTube On Demand, como se dice ahora, a la carta. Esto significa también que lo pueden compartir. Y vamos a tener fragmentos, al menos, lo que nos permiten las redes sociales, también en Instagram, por ejemplo. Así que no lo duden, pónganle un me gusta, rompan con ese algoritmo que siempre se pone la gorra, que la verdad estamos muy contentos de hacer este programa, muy contentos porque hoy equipo completo y la verdad que entrevistados de lujo, ¿o no? Así es, y también voy a aprovechar para mandar a Tilio de la comunidad ecuatoriana en la Argentina, que también ha estado mirando el programa. Bueno, así que hoy hemos tenido por lo menos 3. tenemos público. No, tenemos. Y mucho más también. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos. Por supuesto, a Ezequiel María, que está en la producción de este hermoso programa y en la coordinación de Gran aire. hacedor de flyers. Sí, entre otras cosas. Valentín Catalán, que está en la operación técnica. Agustina Rossi, que está en la operación audiovisual. ¿Qué tal la pasaste, Gabriel? Muy bien. Nos volvemos a encontrar, entonces vas a volver. El miércoles próximo. Bueno, bien. Aquí. No me dejes acá. No me dejen acá sola, Franco. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy contento de volver y me despido con mis estadísticas. Les recuerdo que quedan 2 días para Halloween, esa fiesta imperialista que con tanto amor hemos adoptado en muchas latitudes, y 63 días para fin de año. Los datos que cuentan los trae siempre de esta mesa Franco Metazao. Todos ustedes que tengan una hermosa, a pesar de todo, que tengan una hermosa semana. Busquen, van a encontrar destellos de luz, un poco de esperanza. Y así vamos remando hasta volver a encontrarnos el miércoles de la semana que viene. Gracias a todos ustedes. Chao, chao.